Hoy es viernes 17 de febrero. Continuamos estudiando con el profesor Ramón Romero la lección número 7 a uno de estos mis hermanos pequeños para memorizar. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Querido Señor, gracias por caminar con nosotros y enseñarnos tu grata verdad. Que podamos ver en esta semana la importancia de formar un carácter semejante al de Jesús, viviendo como Él vivió, para que muriendo como Él murió, nosotros también resucitemos como Él resucitó. La oración la ofrecemos en el bendito nombre del que murió en el Calvario, Cristo Jesús. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección. ¿Saben? La base del juicio es la ley de Dios. No lo dice Ramón Romero, lo dice la palabra de Dios a través del hermano de Jesús llamado Santiago. En Santiago capítulo 2 versículo 12 dice: así haced y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Eso es en el Nuevo Testamento, dándole vigencia a la ley. Pero en el Antiguo Testamento, el proverbista Salomón, en Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios guardando sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio con las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Es decir, la base del juicio final es la santa ley de Dios. Una cita del Antiguo Testamento de Salomón y la otra de Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice esto? Que cuando Jesús venga por segunda vez, venga en su gloria, dice Mateo 25, 31 en adelante, vendrá con todos los santos ángeles con él, y dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. La más rica, Estados Unidos, y la más pobre, África. O la más pobre, Haití. Y apartará los unos a los otros, como se separan las ovejas blancas de los cabritos negros, que son inconfundibles por el color. Porque el blanco es la totalidad de los colores y el negro es la ausencia de los colores. Por tanto, no hay confusión en decir lo que es blanco y lo que es negro. Está radicalmente definido. Pero dice el mismo Señor que la ley que va a usar es la santa ley de Dios, que dice Mateo 25, ¿por qué yo te voy a juzgar y tú vas a entrar al gozo eterno? Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué mandamiento es ese? El de Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero o extranjero y me diste bienvenida. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. ¿Qué mandamiento es eso? ¿O cuáles mandamientos son esos? El mandamiento de no codiciarás. El 10º mandamiento dice no codiciarás. Ahí se cumple. Tuve hambre y me diste de comer. Porque no te quedaste con tu dinero ni te quedaste con tu comida, sino que la compartiste. Eso es romper la codicia. Tuve sed, estuve hambriento, desnudo, errante. Eso es obediencia a los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, que son los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Y esas acciones justas y correctas revelan si somos de Dios o no. Porque dice aquí, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sedientos y te dimos de beber. Ahora hay agua aquí en Occidente, pero en los días de Jesús el agua no era fácil conseguirla, especialmente en el desierto. Y dice aquí, cuando te vimos con hambre o con sed, o cuando te vimos forastero o desnudo y te cubrimos y te satisficimos tus necesidades. Entonces, incluyendo la cárcel, versículo 40, y respondiendo el rey, que es Cristo, les dirá: por cuanto de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Todo lo que le hagamos a la persona, las cosas que le hagamos a la persona, se la estamos haciendo a Cristo. Si le negamos el pan, o si le negamos el agua, o si le negamos el alojamiento, o si le negamos la vestimenta, o si le negamos la asistencia en la cárcel o en el hospital, es a Cristo que le estamos negando esto. Por eso es que los pobres, Dios los ha puesto, los ha dejado en el planeta para desintoxicar el bolsillo codicioso. Porque el amor al dinero, que la traducción es la codicia al dinero, es la raíz de todos los males que hay en el planeta. La codicia. Y ese mandamiento, que es el último de la Biblia, es un mandamiento que tiene que ver por dentro. Porque robar se ve, matar se ve, mentir se ve, pero codiciar, eso no se ve. Es un pecado que está en el corazón y se manifiesta cuando retenemos lo nuestro para no compartirlo con los demás. Y óigalo bien, esta es la base del juicio. Como usted trata a su prójimo, y mi prójimo es mi mamá o mi papá, porque él es el que está próximo a mí, o mi hermano o mi hermana, o mi hijo o mi hija, o mi vecino, el que necesita de mi ayuda, ese es mi prójimo. Y cuando yo hago caso omiso a su necesidad, no me parezco en nada a Cristo. ¿Y sabe qué va a decir de nosotros? Dice aquí, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Dios no los maldice, es que son malditos. Y dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero al seguir las huellas de él, la imagen de él, de ser codicioso, de ser avaros, entonces vamos a tener la suerte con la persona que desarrolló en nosotros su carácter, es a saber, Satanás. Pero óigalo bien, ser cristiano no es usar una Biblia. Ser cristiano no es cantar Acción Caminamos. Ser cristiano
no es usted reunirse en una iglesia. Esos son partes del cristianismo. Pero cristiano es parecerse a Cristo. ¿Y sabe cómo era Jesús con la persona que le ofendía y le maltrataba? La Biblia dice cómo era Jesús cuando le ofendían y le maltrataban. Dice la palabra de Dios con relación a Jesús que cuando le ofendían, él remitía su causa al que juzga justamente. No se ponía a hacer venganza, sino que él se mostraba como un verdadero hijo de Dios. Y cuando nos conducimos como un verdadero hijo de Dios, entonces daremos los frutos que dio Cristo como hijo de Dios. Amigo, hemos estudiado hombres como Abraham, como Lot, como Jacob, como Moisés. Hombres, en esta semana estudiamos como el joven rico, como Zaqueo y como mi siervo Job. Uno se perdió y otro se salvó. No hay pecado en ser rico. El pecado está en hacer de la riqueza mi Dios. Y hacer mi Dios la riqueza es guardar para mí, pensar para mí y actuar para mí sin importarme el dolor ajeno. Dice la sierva de Dios en el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, en la página 258, dice la sierva de Dios lo siguiente, citamos: nuestros privilegios son mucho más grandes que los del Antiguo Testamento. No solo poseemos la gran luz confiada a Israel, sino que tenemos la creciente evidencia de la gran salvación que nos ha sido traída por Jesucristo. Aquello que era tipo y símbolo para los judíos es una realidad para nosotros. Ellos tenían la historia del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos eso y también el Nuevo Testamento. Tenemos la seguridad de un Salvador que ha venido, que ha sido crucificado, que ha resucitado y que junto al sepulcro de José proclamó: yo soy la resurrección y la vida. En virtud del conocimiento que poseemos de Cristo y su amor, el reino de Dios es puesto en medio de nosotros. Cristo nos es revelado en sermones y nos es cantado en himnos. El banquete espiritual nos es presentado con rica abundancia. El vestido de bodas, provisto a un precio infinito, es ofrecido gratuitamente a cada alma. Y ese vestido de boda es la vida de Jesús imputada en tu vida para ser diferente. Y termina diciendo: ¿qué otra cosa podía hacer Dios que no haya hecho al proveer la gran cena, el banquete celestial? Palabras de Vida del Gran Maestro, página 258. Todo lo que tú tienes te lo prestó Dios, no te lo dio, te lo prestó Dios, para que con ese préstamo divino tú puedas desarrollar el carácter de Jesús, que anduvo haciendo bienes, o mejor dicho, como está en el griego, que anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos o tiranizados por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, es imposible ser ignorante a las necesidades de tu prójimo. Porque en el día del juicio final, la base del juicio es la ley, y la que va a tomar en cuenta mayormente es la que tiene que ver con tu prójimo. Porque el que ama a su prójimo, a sí mismo se ama. Cuando amemos a Dios, automáticamente amaremos al prójimo y en consecuencia haremos las cosas
que beneficie a nuestro prójimo. Hermanos, que Dios nos ayude a no guardar lo que es del pobre, cuidar de los pobres, un sello distintivo de que la justicia de Cristo ha sido imputada e impartida en nosotros. Óigalo bien, grábese esto. Ser cristiano no es ir a la iglesia. Ser cristiano no es estudiar la Biblia. Todo eso es parte de la filosofía cristiana. Ser cristiano en esencia es parecerse a Cristo. Y parecerse a Cristo es vivir para Dios y vivir para ayudar a los demás. Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana sábado comenzaremos a estudiar la lección número 8, cómo hacer planes para tener éxito. Dios te bendiga y te guarde. Suscríbete a este canal de YouTube Ramón Romero y dale clic a la campanita. Nos vemos mañana sábado 18 si Dios nos lo permite.